Muy buenas tardes para todos. Hoy quienes nos acompañan desde diferentes lugares de Colombia y el mundo, gracias por haber aceptado la invitación a este foro titulado Claves de éxito de los modelos innovadores de atención primaria en salud en Colombia, organizado por la Iniciativa para el Desempeño de la Atención Primaria en Salud, PHCPI por sus siglas en inglés, el Banco Mundial y la Iniciativa para el Aprendizaje Colaborativo en Derecho a la Salud y Cobertura Universal en Salud, Salud Derecho. Se trata del primero de una serie de webinars sobre modelos innovadores de atención primaria en salud en Colombia. Les habla Luis Gabriel Bernal, especialista en medicina familiar, magíster en salud pública con especialización en atención primaria en salud, miembro del equipo facilitador de PHCPI, Banco Mundial, profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Les doy la bienvenida. Tendremos traducción simultánea durante el evento, de inglés a español y español a inglés. Quienes deseen activarla pueden utilizar el botón de interpretación que tiene la plataforma Zoom en el margen inferior. Les recuerdo que los micrófonos están desactivados. Las preguntas pueden hacerlas a través del chat. Esta sesión quedará grabada para efectos académicos y podrá ser consultada en el sitio web de Salud Derecho. Ya pronto encontrarán en el chat el sitio web de Salud Derecho para poder acceder. Bueno, sin más preámbulos, quiero darle la palabra al doctor Gerson Vermont, quien realizará la apertura del evento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. El doctor Gerson Vermont es optómetra, magíster en salud pública, fue director de la Dirección Territorial de Salud del Departamento de Caldas durante 7 años, de amplia experiencia en salud pública, es actual director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. El doctor Gerson Vermont además estuvo liderando por parte del ministerio todo el plan de respuesta a la pandemia y el plan de vacunación, el plan nacional de vacunación. Doctor Gerson, el auditorio es suyo. Adelante. Bueno, muy buenas tardes y gracias, doctor Bernal. Un saludo muy especial a todos los invitados de nivel nacional y de nivel internacional en este evento tan importante. Un saludo muy especial del ministro Fernando Ruiz, del viceministro Germán Escobar y la viceministra María Andrea Godoy. Esperamos que este sea un evento de mucha participación y de mucha interacción para poder conocer, aprender efectivamente sobre algo que es fundamental en la estrategia de lo que corresponde mejorar las condiciones de salud de la población en Colombia. La atención primaria en salud fue eje fundamental del manejo de la pandemia, fue eje fundamental y es de la organización que queremos hoy, un elemento si podemos hablar de pospandemia para poder ver un enfoque que desde la ley 100, desde la ley 1438 y lo que podemos hacer y debemos hacer en el sistema de salud hacia el futuro, podemos aprender de todas estas lecciones que nos permitió la pandemia y que nos da elementos e instrumentos para poder desarrollar con mayor precisión el actuar de todos los interesados en el sistema, de todos los actores, empezando por el ciudadano, y poder establecer mejores condiciones de salud. El Ministerio de Salud está preparando un dossier de resoluciones que van a permitir efectivamente implementar la atención primaria como un elemento articulador
y que va a quedar condensado en el Plan Decenal de Salud Pública y que va a ser ruta y guía en los próximos 10 años para poder tener efectivamente en un prestador primario todas las condiciones adecuadas, pero que se entienda específicamente que la atención primaria no es solo del sector salud, sino que corresponde a todo el conjunto de la sociedad y que efectivamente la interacción y las acciones de toda la sociedad son las que efectivamente darán un bienestar a la población para tener una mejor condición de salud. Hoy esperamos que en este evento haya muchas experiencias innovadoras que nos permitan efectivamente conocer, aprender y estaremos siempre dispuestos desde el Ministerio para poder entenderlas, reconocerlas y aplicarlas para el mejor bienestar de la comunidad. Así que bienvenido a este evento, bienvenido todo este tipo de experiencias y estaremos atentos para tomarlas en cuenta en el desarrollo de las políticas públicas en Colombia. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor Gerson. Y a continuación le daré la palabra a Jeremy Bailard y Manuela Villar, quienes presentarán generalidades sobre la iniciativa de desempeño de la atención primaria en salud PHCPI en Colombia. Jeremy es especialista principal en salud en la región de América Latina y el Caribe de la Práctica Global de Salud, Nutrición y Población del Banco Mundial. Jeremy es un ejecutivo de atención en salud en Canadá y Francia, con una gran experiencia en calidad de la atención, desempeño de la prestación de servicios e investigación y análisis de sistemas de salud. Jeremy tiene un doctorado en salud pública, en investigación en sistemas de salud de la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, y una maestría en administración hospitalaria de la Escuela de Estudios Avanzados en Salud Pública de Francia. Por su parte, Manuela Villar es especialista en salud de la Práctica Global de Salud, Nutrición y Población del Banco Mundial. Manuela trabaja actualmente con PHCPI también, apoyando a los países en sus esfuerzos por medir y mejorar sus sistemas de atención primaria en salud. Durante más de una década, Manuela ha trabajado en países de América Latina, África y Asia, apoyando los esfuerzos para mejorar la medición, el monitoreo y la evaluación de los sistemas de salud. Manuela tiene un doctorado en sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, una maestría en salud pública en la Universidad de Tulane y una licenciatura en Ciencias Biológicas y Estudios de Desarrollo Internacional de la Universidad de McGill en Canadá. Adelante, Jeremy. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Gerson, colegas del Ministerio de Salud, de los EPS, IPS y todos los que contribuyen a mejorar el sistema de atención pública de salud del país para el beneficio de todos los colombianos. Es un placer estar con ustedes. Quería compartir algunas perspectivas del Banco Mundial sobre la importancia de este trabajo de adaptación e innovación en modelos de atención para prestar servicios enfocados sobre las necesidades de la población con alta calidad, alto desempeño y más resiliencia. De nuestra perspectiva, creemos que hay muchos desafíos para el sistema de salud colombiano. Hemos visto mucha presión sobre la salud pública y prestación de servicios durante la pandemia. Hemos visto también el papel central de la atención primaria en salud, en la respuesta en salud pública, y también la oportunidad para la APC de tener un lugar más importante, más central en la articulación entre los niveles de prestación, de atención y también en preparación y respuesta a futuras pandemias. Y creo que este punto es muy importante de entender que la APS no es solamente la prestación de servicios, es también un enlace muy importante, clave con la comunidad, un entendimiento de las necesidades de la población, la posibilidad de tener un papel en la vigilancia en salud pública y también de ayudar en la respuesta en situaciones de crisis sanitaria. Pero los desafíos son seguramente más grandes, no son solamente de salud pública, son también
bueno, o de respuesta a situación de crisis sanitaria, son de salud pública de manera más amplia y lo que el contexto que tiene el país es un contexto de envejecimiento bastante rápido, con mucha presión sobre el sistema basada en enfermedades crónicas, en multimorbilidad, y un sistema demasiado basado en cuidados o atención especializada, y demasiado centrado en sus hospitales. Y realmente la clave, creemos, para la sostenibilidad pero financiera del sector, pero también para mejorar los resultados en salud poblacional, tiene que ver con la capacidad del sistema de inventar modelos de atención diferenciados a nivel territorial, pero con los mismos principios. Y estos principios son bastante simples. Es un enfoque sobre la salud de la población, es la capacidad de inventar modelos de atención multidisciplinarios con un enfoque en salud familiar, basados en atención primaria, que usan de la manera la más adecuada las posibilidades de la tecnología, que pueden proponer servicios de calidad a la población y que generan una demanda muy fuerte de la población para este tipo de servicios. Y no es solamente una agenda para mejorar prestación de servicios, es también generar una demanda de la población para calidad, y la calidad son los servicios cerca de su comunidad, con un entendimiento de sus condiciones, no solamente de salud, pero también de vivienda, de determinantes sociales de la salud, y una agenda de transformación, de mejor gobernanza a nivel local para poder inventar estos modelos de prestación del siglo XXI adaptados a las necesidades de la población. Para eso necesitamos una revolución en la manera de pensar la prestación de servicios. Necesitamos un alineamiento de la regulación, de la financiación, y una adaptación de la realidad local, y mucha innovación en sistemas de prestación de servicios y en modelos de atención. Un último punto, pero muy importante de mi perspectiva, es que en Colombia hay mucha innovación. Cada vez que voy en un territorio, puedo observar innovación. Hay profesionales con muchas capacidades para innovar, pero pasar a la escala es algo mucho más difícil. Y entonces, ¿cómo avanzar en crear las condiciones para innovación sostenible? Creo va a ser una clave para el sistema. Muchos agradecimientos a nuestros colegas de PHEPI, de Salud Derecho, para la oportunidad de intercambiar y realmente aprender de buenas prácticas para avanzar en pasar a la escala. Creo que estamos en un momento absolutamente clave en la renovación del sistema, y como Banco Mundial estamos a disposición para trabajar con todos los actores para avanzar en este sentido. Muchas gracias. Gracias, Jeremy. Manuel, adelante. Creo que, Manuela, tú necesitas un poco de apoyo para poder... Con el micrófono.
Ahora, si tienes tu micrófono cerrado, no sé si Juliet o alguna persona de IT puede apoyarnos con esto. Ya, muchas gracias. Ya Qué está. pena, no me va a quitar el mute. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y como decía Jeremy, muchas gracias por la participación en este evento y en la serie de eventos que estamos lanzando en este momento. Yo quería darles la bienvenida por parte de la Iniciativa para el Desempeño de la Atención Primaria en Salud, PHCPI por sus siglas en inglés. Comentarles que esta es una iniciativa en la que participan varias organizaciones, incluyendo UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Gates, el Fondo Global, Ariadne Labs, que tenemos aquí a SAF representándolo, Results for Development y el Banco Mundial. El banco ha estado liderando en Colombia desde el 2019 trabajos analíticos y apoyo al ministerio y al sistema de salud en Colombia y hemos podido publicar tres estudios importantes. Estos son las imágenes de los 3 estudios que hemos publicado. Una cosa que ha sido muy interesante de los 3 estudios y quería resaltar es que los 3 estudios han generado recomendaciones importantes como las que mencionaba Jeremy, de cómo mejorar el sistema de atención primaria en salud en Colombia y el sistema de salud en general. Pero una de las cosas que salió en los 3 estudios, que es muy importante, es la importancia de documentar y compartir innovaciones y la importancia de invertir y de mejorar los sistemas, los modelos de atención. Entonces, por esas lecciones y por esas recomendaciones que se generaron con los diferentes estudios, queríamos lanzar esta serie de eventos y crear una plataforma, un espacio de aprendizaje en el que pudiéramos intercambiar las ideas y las innovaciones en los diferentes modelos de atención que menciona Jeremy a través del país. Entonces los invitamos a todos a participar no solo en este evento, sino en los eventos que siguen, que serán aún más intercambio de las innovaciones que se están demostrando en el país y unos diálogos para aprendizaje en conjunto. Paro ahí, muchas gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, Jeremy y Manuela, por esta contextualización. Ahora le voy a dar la palabra de nuevo al doctor Gerson Vermont, quien nos hará una presentación sobre la visión general de la atención primaria en salud en Colombia. Adelante, doctor Gerson. Debes desactivar el micrófono. Ok, ya. ¿Me confirman si están viendo pantalla, por favor? La vemos. Adelante, doctor Gerson. Ok, bueno. En un corto tiempo voy a intentar explicar lo que la atención primaria significó para el manejo de la pandemia en Colombia. Tuvimos la oportunidad de tener en cabeza al ministro Fernando Ruiz, que con su experiencia, en su momento también como viceministro, y que en su momento también le tocó el manejo de otras acciones en salud pública como de tipo epidémico fuertes, y donde efectivamente también se construyó unas interacciones basadas en atención primaria, nos permitió efectivamente consolidar lo que siempre hemos escrito en el marco de la ley, lo que siempre hemos soñado como un instrumento, como una herramienta para el sistema de salud, pero que debemos reconocer no ha sido precisamente implementada en su esencia, la atención primaria como quisiéramos, para que sea un aporte efectivamente a la mejora del sistema y por supuesto a la mejora del bienestar de las comunidades. Agradezco en la introducción de Jeremy y de Manuela efectivamente cómo enfatizan, y ese es tal vez el centro
de lo que hoy voy a exponer, de que atención primaria en salud no es solo y exclusivamente del sector salud. Atención primaria en salud no es solo y exclusivamente de la bata blanca, y atención primaria en salud no es solo y exclusivamente de los entornos hospitalarios. Tienen una línea muy importante, por supuesto, y la hemos trabajado en el ministerio, y tal vez es donde más enfoque se le ha dado en el sistema después de la implementación de la Ley 100 y todas las otras normas y leyes que han surgido posterior a esta y que la han complementado, pero que solo la pandemia efectivamente nos permitió de una forma real implementar lo que es la esencia desde Alma Ata o desde lo que se planteó como algo estructural del sistema de salud en Colombia. Sin cambiar efectivamente sus conceptos, sino simplemente llevándolos efectivamente a la verdadera práctica, es donde consideramos que la atención primaria hoy más que nunca demuestra que puede ser un instrumento válido para la aplicación de políticas en salud, mejoras del sistema en salud, mejoras en innovación, garantías en el talento humano, pero entendiendo efectivamente la gobernanza, la intersectorialidad y las capacidades del sistema de modificarse y de ser maleable para poder atender una situación específica. En ese sentido y rápidamente en un contexto, pues en Colombia efectivamente se profundiza mucho en este componente después de la Ley 1438. No me voy a detener aquí fuertemente, pero aquí hay un elemento muy central que dice que es que se basa en los individuos, las familias y las comunidades. Siempre hemos dicho que el sistema de salud debe efectivamente mirar y centrarse en el ser humano, en la persona, pero a veces el sistema se nos distorsiona y pareciera que tenemos es más en las atenciones en la enfermedad y no en la persona en su conjunto y en todo el bienestar de la persona. Se encuentra orientada efectiva al derecho de la salud y la reducción de inequidades mediante la atención integral de la salud desde una perspectiva de determinantes sociales y económicos. Nunca hemos nombrado la enfermedad, nunca en ningún momento la atención primaria está enfocada en atender solo los eventos de la enfermedad. Habla claramente de los determinantes sociales, económicos, habla claramente del bienestar del ser, del individuo, de todos los derechos que tiene y de todo lo que vive alrededor del individuo y lo que se soporta alrededor del individuo. Y por último, la Ley 1438 no solo provisiona, no es solo una provisión sectorial de servicios de salud, esto no es nuevo, esto tiene muchísimos años, desde Alma Ata, como lo digo, y desde que está en toda la norma, sino la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad por ente integral del ser humano y la creación de un ambiente sano y saludable. Eso lo hemos dicho, lo hemos escrito, lo hemos entendido, pero no lo hemos practicado realmente. Y por supuesto, cuando vemos, y hoy estamos enfocados más que nunca en resultados en salud, lo que tenemos que hacer en todos los ámbitos rurales, urbanos, dispersos de nuestra comunidad, donde efectivamente la promoción de la salud, la gestión del riesgo y la gestión integral del riesgo sean la base de todo un sistema de salud, efectivamente, pero no solo del sector, no solo los de la bata blanca, sino que hablemos de gestión integral del riesgo de todos los sectores en el país. Luego viene la ley estatutaria. Esto era en la 1438 y seguíamos con las dificultades, pero luego llegó la ley estatutaria de salud para la garantía del derecho en la salud. Nos dio un impulso muy grande efectivamente para poder equilibrar lo que venía siendo el Sistema General de Seguridad Social enmarcado en la Ley 100 y lo que hoy efectivamente determina el sistema de salud en el marco de la ley estatutaria, donde ya se fortalece el componente de atención integral, la definición, con una definición muy clara como el conjunto articulado y armónico de principios, normas, políticas públicas, instituciones, competencias, procedimientos, facultades, obligaciones, derechos y deberes, financiamiento, por supuesto, de todo el Estado que disponga para la garantía y la materialización del derecho fundamental. Y 4 pilares fundamentales. El ser humano, la persona como centro de la atención, es lo que dice efectivamente nuestra ley estatutaria. Los actores que intervienen en el sistema que deben garantizar acciones, pero entendiendo que es sistema, el sistema de salud no son nuestras IPS, CPS, secretarías de salud departamentales o municipales. El sistema somos todos los actores, entendiéndolo en cabeza de los señores gobernadores, entendiéndolo en cabeza de los señores alcaldes,
y entendiendo que todos los sectores tienen que estar involucrados en los determinantes sociales. Ese es el verdadero sistema que efectivamente tiene que interactuar y garantizar acciones para mejorar el bienestar de ese individuo. La intersectorialidad, por supuesto, y la interdisciplinariedad es el conjunto de elementos que se necesitan de todos los sectores para poder garantizar que este individuo sepamos cuáles son sus deficiencias o cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus necesidades o cuáles son sus debilidades para poder interactuar y disminuir verdaderamente esas inequidades. No es darle a todos por igual, sino a quien le hace falta efectivamente darle lo que le haga falta para poder tener equilibrio en el bienestar. Y por supuesto, la libre elección de tecnologías y procedimientos para poder garantizar su salud. Y aquí entra efectivamente también un componente muy claro, que es el enfoque diferencial, y aprender de ese enfoque diferencial de otras culturas, de las etnias, también como ellos deben aprender, por supuesto, del enfoque que nosotros tenemos que tener dentro de nuestra medicina, pero también entendiendo las otras culturas y los otros componentes. Esto es lo que hace en su conjunto un modelo de atención integral en atención primaria. Y todos estos elementos que estaban en la ley 1438, en la ley estatutaria, que no me voy a detener en ellos, ustedes los pueden observar ahí, se pudo implementar verdaderamente en toda la atención de la pandemia del COVID-19. Por primera vez la pandemia, un virus, nos sentó en la realidad y nos hizo entender de que esto no era un tema del sector salud simplemente, sino que inclusive en cabeza del señor presidente, en cabeza de todos los gobernadores, cada uno como constitucionalmente les corresponde la responsabilidad de la salud en los territorios, en cabeza de cada alcalde de los 1.132 municipios, fueron los que les tocó liderar efectivamente todas las acciones en su conjunto para poder dar respuesta a una pandemia. Y en ese sentido todos, señor presidente, ministros, gobernadores, alcaldes, entendieron qué era el énfasis de la promoción de la salud, entendieron qué era la acción intersectorial para dar una respuesta y determinar acciones que dieran respuesta al ciudadano. Entendieron qué era la cultura del autocuidado, entendieron qué era la orientación individual y familiar y comunitaria para trabajar en conjunto, entendieron qué era lo que necesitábamos ya desde el sistema de la atención integral e integrada continua. Por supuesto que era la interculturalidad y nos tocó concertar efectivamente acciones en ese sentido. Pudimos y tuvimos la capacidad de entender la maleabilidad y las capacidades del talento humano organizado, los equipos multidisciplinarios para dar una respuesta suficiente, pero también entendimos que el equipo multidisciplinario no es sencillamente unos roles médicos, unos roles del sector salud, unos roles de la bata blanca. Entendimos que los equipos multidisciplinarios eran todos los actores en educación, en cultura, en todos los diferentes sectores, de cuál era su rol, los militares efectivamente para dar una respuesta conjunta a una pandemia. Entendieron suficientemente el fortalecimiento y la importancia de lo que era la baja complejidad en los diferentes estadios de la respuesta de la pandemia, la participación activa de la comunidad, dando respuesta y disciplina en todos los roles que se establecieron desde el Ministerio de Salud y, por supuesto, cuando tocó y correspondió los enfoques territoriales para toda la respuesta. Esto que estaba planteado y que siempre ha estado planteado dentro del sistema de salud obligó por una pandemia, por un virus, a que lo entendiéramos por una primera vez de forma integral y desde el señor presidente, como lo manifiesto, que se volvió epidemiólogo, que se volvió salubrista público, así como cada gobernador, así como cada alcalde y todos los actores de lo que verdaderamente representa un sistema, logramos y pudimos dar respuesta a lo que fue la pandemia y pudimos dar respuesta a lo que se fue subsiguiente a ella. ¿Cuál fue el ejemplo maravilloso? Y antes, y fíjese que en el orden en que lo estoy planteando, aún no hablo, sino que lo hablaré de forma subsiguiente, lo que tendría que ser directo del sistema de salud en el marco de la prestación del servicio, solo para poder dar y reforzar el mensaje de que primero estaba la gobernanza, primero estaba la intersectorialidad, primero estaban los sistemas de información para poder tomar las mejores decisiones, primero estaba el convencimiento de la salud pública a nivel de todos los sectores y a nivel de toda la mayor alta dirección del país. Y en los 4 estadios que tuvo el manejo de la pandemia, desde el primero, que fue la estrategia de aislamiento preventivo
obligatorio, cuando teníamos que hacer la contención, cuando nos preparábamos para la mitigación, luego en un segundo momento, cuando empezamos a dar esos primeros pasos de reactivación económica, de volver a que la sociedad en lo económico, cultural, religioso, empezara a tener reactivaciones, y se empezó ese pequeño desescalonamiento gradual. Luego, cuando estuvimos en esa etapa, y les estoy nombrando las fases de los decretos de orden público, mire que no eran de orden sanitario, lógico, siempre venían precedidos de una emergencia sanitaria, de unas normas, de unos lineamientos que daba el Ministerio de Salud, pero que todos salieron efectivamente de unos decretos de orden público que consolidaba absolutamente a todos los sectores para poder dar respuesta a cada uno de estos momentos. Cuando dimos ese distanciamiento individual responsable, y en la etapa que nos encontramos hoy de regreso a la nueva normalidad. Todo con la base efectiva de un plan nacional de vacunación que nos fue modulando cada uno de estos 4 momentos. Pero en estos 4 momentos sucedieron muchísimas cosas para resaltar en el marco de la atención primaria entendida en su realidad. Se construyeron 76 protocolos de bioseguridad para cambiar la forma de relacionarnos y de proteger la vida de los colombianos. ¿Con quiénes se construyeron estos protocolos? Con cada uno de los sectores productivos, con cada uno de los sectores sociales, culturales, religiosos, para entender que efectivamente la política de salud tenía que estar en todas las políticas públicas del Estado. Y no fue una regla general, sencillamente fue construido a la medida con cada uno de los sectores, y se construyeron 76 protocolos. Esto obligó a que al ministro o la ministra de cada área, a que todos los funcionarios de un sector, de todos los interesados, todos los actores de un sector, se sentaran y entendieran qué era lo que tenían que implementar en el marco de la salud pública en su sector para poder tener esa reactivación progresiva de acuerdo a los lineamientos que estábamos dando desde el Ministerio de Salud. Un ejercicio hermoso, un ejercicio muy productivo, fue un ejercicio que es el que necesitamos hoy, que quede en la conciencia de todos estos mismos actores, para que mañana no se llame COVID, sino que mañana se pueda llamar el problema del cáncer, el problema de la salud mental, el problema de las enfermedades transmisibles, el problema de otras enfermedades en salud pública que nos agobian y que nos afectan los indicadores, pero que entiendan ese posicionamiento de todos los actores y todos los sectores para entender que ellos también tienen en qué cooperar y colaborar para dar respuesta a un indicador que se exija y que se requiera. Se construyeron 12 lineamientos de bioseguridad para proteger a las poblaciones de riesgo, un enfoque de riesgo. Por primera vez, el Ministerio de Educación, un ministro de Cultura, un ministro del Deporte, una ministra de Transporte, entendieron qué era gestión del riesgo y entendieron qué era hablar y planificar basado en la gestión del riesgo. Y pudieron entender efectivamente cómo proteger dentro de sus sectores y sus comunidades las poblaciones de más alto riesgo, las de los adultos, los habitantes de calle, los migrantes, las comunidades étnicas. Y cada uno de los sectores empezó y supo construir desde la gestión del riesgo, que eran palabras que solo correspondían al sector salud y a algunos otros sectores. Hoy todos los sectores en Colombia entienden qué es eso, entienden qué es la gestión del riesgo, entienden qué es la atención primaria y la entienden como todas las acciones que tienen que darse y desarrollarse antes de que suceda un evento adverso que nos pueda ocasionar incluso enfermedad a futuro. Eso lo entendieron y eso lo estamos trabajando. Y está quedando implementado en este momento en algo fundamental, que es el Plan Decenal de Salud Pública, donde todos están sentados en la mesa. Y asimismo se construyeron 46 lineamientos técnicos para orientar el quehacer de cada uno de los actores, incluyendo el sector salud. Logramos poner a todo el mundo en la mesa a hablar de salud pública, a hablar de atención primaria y a hablar de gestión del riesgo. Eso fue fundamental dentro del marco de la pandemia. Una de las líneas, por supuesto, la anterior, y por eso la quería resaltar de primero, era importante, pero por supuesto que también logramos lo que pareciera ser en el enfoque de nuestro modelo de salud, que fuera lo más importante, que no lo es. La verdadera atención primaria es todas las acciones que logremos hacer para evitar que la persona llegue a un centro hospitalario. Pero aún así sabemos que en algún momento tiene que llegar a un centro hospitalario y sabemos verdaderamente tener cuáles son las acciones de prevención en la baja complejidad o en los primeros niveles, en las medianas complejidades y por qué no en las altas complejidades. Y en ese sentido, el Estado se pudo preparar
pero lo más importante es que el sistema de salud se supo innovar, se supo moldear, se supo y fue capaz de demostrar efectivamente las capacidades que tiene para lograr adaptarse en ese sentido. Y logramos en un tiempo muy corto pasar de un solo laboratorio que tenía capacidades de hacer pruebas a lograr tener 180 laboratorios para el procesamiento de pruebas. ¿Y por qué no podemos hacer esto con otros tamizajes que van a verse reflejado en lo más fundamental que estamos construyendo en este momento, que son las rutas integradas de atención? Si somos capaces de construir esto, ¿por qué no somos capaces de construir elementos de tamizaje y de verificación en poblaciones de otras enfermedades con igual de facilidad? Logramos incrementar los equipos diagnósticos y los equipos para el tratamiento con más de 20.435 equipos entregados por el gobierno nacional, pasando de más de 5.000 camas de unidades de cuidados intensivos a más de 12.000 camas, de 13.000 de unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios, y en un total de 47.000 camas de hospitalización. ¿Para qué? Para prevenir. Si se necesitaba, se necesitó. Se necesitó en unos picos, sí se lograron necesitar en los picos, pero tuvimos una gran reserva efectivamente preventiva para combatir cualquier condición que nos diera la pandemia. Asimismo, el talento humano que logramos efectivamente en un corto mes capacitar más de 54.000 personas para el manejo de unidades de cuidados intensivos en los diferentes niveles del sistema de talento humano en salud, y logramos efectivamente para poder dar respuesta a ese incremento de camas tan importantes que íbamos a tener. Y en el tema de vacunación logramos también tener todo un proceso de capacitación y de renovación, de fortalecimiento del programa ampliado de inmunizaciones para lograr hoy un 83% de la vacunación del total de la población con mínimo una dosis, y ya un 70% de la población con esquemas completos, y más de 11 millones de colombianos con refuerzo que hoy nos tienen con unos indicadores muy bajos. Pero todo esto se permitió, ¿y qué nos enseñó? Que el sistema es maleable, que el sistema es adaptable y que el sistema pudo efectivamente dar respuesta en ese sentido. Pudimos montar un sistema de vigilancia específico como fue el PRAS, pero eso nos va a garantizar y a permitir, y nos enseñó muchísimo para poder fortalecer y mejorar nuestro sistema de vigilancia para las otras enfermedades de salud pública. Y logramos también mover un sistema de financiación y de bonificación al talento humano y también a las comunidades para dar respuesta a una pandemia. Sí se pudo, sí se logró con el concurso de todo un gobierno a disposición. Los elementos básicos de este ejercicio y la enseñanza que nos debe quedar. Hoy ponemos en el centro el COVID, pero mañana puede ser el cáncer, la salud mental. Y desde que logremos en este orden la gobernanza, que es lo que estamos buscando como hitos de la atención primaria en salud, la intersectorialidad, los sistemas de información, dejar ese egoísmo que tenemos efectivamente entre sectores y entender que cada una de las fuentes que tenemos desde cada uno de los sectores es fundamental para construir la historia de ese factor de riesgo y de beneficio y de bienestar que tiene cada ciudadano. La adaptación del sistema de salud, pero la adaptación también de los actores del sistema, que somos todos, y la gestión del riesgo, que pensemos en gestión de riesgo desde cada uno de los diferentes sectores. Estos son los 5 hitos que efectivamente hoy nos enseñan y nos dicen que podemos lograr mejores objetivos, mejores resultados desde la atención primaria. ¿Y cómo se va a ver reflejado y cómo se va a ver estructurado? En 2 elementos muy importantes. El Plan Decenal de Salud Pública, donde hoy por primera vez tenemos sentados a los ministros construyendo el Plan Decenal de Salud Pública. Hoy por primera vez va a ser por decreto, donde lo firmarán todos los ministros para entender que esto va a requerir recursos, para entender que el Plan Decenal de Salud Pública va a requerir acciones puntuales con indicadores puntuales en diferentes elementos que les vamos a poner como meta a cada uno de los sectores en la salud mental, en la enfermedad cardiovascular, en algunos componentes donde hay responsabilidad directa de deportes, de cultura, de educación, en gobierno. Cada uno va a tener claros cuáles son sus objetivos. Y como instrumento, las rutas integrales de atención, que hoy ya estamos en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento y la ruta materno-perinatal. Y en ese sentido, vamos a construir 7 rutas de riesgo y las vamos a dejar implementadas efectivamente en este gobierno para garantizar efectivamente todos los problemas de trastorno de salud mental, de violencias,
de alteraciones cardiocerebrovasculares, de enfermedades infecciosas, de cáncer y alteraciones nutricionales. Pero estas rutas van a ser construidas en el modelo, en su implementación de atención primaria, en el marco de la gobernanza, la intersectorialidad, los sistemas de información, la adaptación del sistema de lo que se requiera y la gestión del riesgo para que todos estemos actuando en ese sentido. Y por último y rápidamente, para no abusar del tiempo que me dieron, en este sentido, estos son los hitos que tenemos que trabajar: la gestión territorial, administrativa y financiera de la salud pública. El tema no es solo de los recursos del Sistema General de Participación. Cuando todos los sectores entiendan que sus recursos también tienen que apostarle a la salud pública, se van a ver multiplicado en talento humano, en esfuerzo y en acciones, toda esa gestión territorial, administrativa y financiera. La gestión del talento humano para la gobernanza en salud pública. Primero, que haya consolidación y que entiendan que no solo los de la bata blanca somos los que trabajamos en esto, que el maestro tiene y es también talento humano, que el docente, que los promotores de cultura, de deporte, que las acciones, los agentes de tránsito, que el taxista, todos son elementos de salud pública que pueden efectivamente aportar en su rol y en su sector. Si logramos esto, multiplicaremos por miles el talento humano enfocado a la salud. La coordinación y articulación entre los diferentes sectores, actores y sistemas y niveles de modelo involucrados en la gestión integral de la promoción de la salud y en el bienestar de la calidad. Todos estos elementos que estamos trabajando conformarán un modelo de atención, un modelo maleable para los diferentes territorios que tenemos en Colombia. No es lo mismo actuar en Bogotá que actuar en el Baupés, en Bichada. Tenemos que ser maleables en nuestro sistema y dejar eso claro efectivamente para poder encontrar mejores resultados. La promoción y la protección de los modos y condiciones de estilo de vida de la salud y la promoción y protección del cuidado integral de la salud con enfoque diferencial. Estos son los elementos. 5 componentes para dar como conclusión. La gobernanza en salud. La atención primaria comienza con el señor presidente. La atención primaria está en cada gobernador. La atención primaria está en cada alcalde. Yo tengo un discurso que manejo y que llevo y que estoy intentando implementar al interior del ministerio, pero lo manejo en diferentes foros. Se debe llamar a la atención primaria en salud, no peleo con eso, pero si es atención primaria social, todos los sectores efectivamente entienden que se ven involucrados y que tienen responsabilidad en el marco de la promoción de la salud, del cuidado, del autocuidado de las personas y lo que verdaderamente significa atención primaria, como todas las acciones que se intervienen, que se realizan antes de que suceda un evento adverso. Cuando hablamos de atención primaria social, el secretario de Educación entiende, el secretario de Cultura entiende, el secretario de Gobierno en un territorio entiende que ellos son actores fundamentales de un sistema. Fomentar la participación de la formulación y aplicación de las políticas, que es lo que estamos haciendo en el Plan Decenal de Salud Pública, y como lo manifesté, hoy por primera vez tenemos sentados a todos los actores en cabeza de ministros, gobernadores y alcaldes, construyendo efectivamente, y va a ser por decreto, el Plan Decenal de Salud Pública. Desarrollar competencias para la gestión de la salud en el marco del Sistema General de Seguridad Social que contribuye a la práctica reducción de inequidades en salud. Son esas transacciones del sistema que tenemos que realizar para disminuir esas inequidades. Como cuarto, adecuar la respuesta institucional a nivel sectorial e intersectorial para la gestión de la atención integral en salud con lógica poblacional, resultados en salud, no acciones. No importan cuántos exámenes sean, no importa cuántas actividades, son resultados en salud en las personas en su curso de vida. Aquí yo puedo decir en Bogotá que se hagan 4 exámenes al mes o 4 exámenes en el trimestre, pero en Baupés será que lo puedo decir, en Guainía será que lo puedo decir. Tengo que adaptarme y saber efectivamente, pero lo importante es que encuentre resultados acá y que encuentre resultados allá lógicos en el territorio, verdaderamente donde se desarrolla la salud pública, y potenciar las acciones intersectoriales en lo local. Es allá, en el territorio, donde sucede. Aquí construimos, aquí escribimos, aquí modificamos las normas y las leyes efectivamente, pero es en el territorio donde sucede realmente el ejercicio. Y por eso necesitamos el compromiso de todas las entidades territoriales en cabeza de los señores alcaldes para que entiendan efectivamente qué es atención primaria y cómo se implementa en el territorio. Muchísimas gracias. Espero no haberme excedido en el tiempo y esperamos haber podido
entregar un enfoque de lo que está pensando el ministerio y de lo que vamos a dejar plasmado en el plan decenal de salud y en las rutas integrales en los próximos meses. Muchas gracias, doctor Gerson, por presentarnos esta visión amplia de la atención primaria en salud, muy a la línea de la Ley 1438, lo que busca la Ley Estatutaria en Salud, y muy enlazado con lo que pretende también la iniciativa de medición del desempeño de la atención primaria en salud, donde no circunscribimos, no vemos circunscrita la atención primaria en salud al primer nivel de atención, ni tampoco al solo sector salud, sino que demanda de todos los actores de diversos sectores, como usted bien lo presentó, la pandemia, la respuesta a la pandemia demandó de todo el Estado poder congregar actores y voluntades para que piensen en salud pública y piensen en la atención primaria en salud como un mecanismo para llevar equidad, justicia social y acceso a toda la población a servicios básicos de salud. Voy a darle la palabra a continuación al doctor Asaf Pitón, quien nos presentará una perspectiva global de la importancia de la atención primaria en salud en los modelos de atención. El doctor Asaf es médico, máster en salud pública, director ejecutivo de Ariadne Labs, un centro de innovación en sistemas de salud en Brigham and Women's Hospital y la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard. Es un experto nacional y mundial en políticas, financiamiento y prestación de atención primaria. Actualmente asesor senior de política de atención primaria en el Centro de Innovación de Medicare y Medicaid. En este cargo está desde 2012. Ha ayudado a diseñar y probar 3 importantes iniciativas integrales de pago y entrega de atención primaria que representan una transformación de la práctica clínica en los Estados Unidos. Anteriormente se desempeñó como director del programa de atención primaria de Ariadne Labs, liderando el trabajo de medición y mejoría de la atención primaria en más de 12 países, dirigiendo colaboraciones regionales de aprendizaje de práctica de atención primaria en Massachusetts. Es uno de los principales fundadores y actual vicepresidente del comité directivo de PHCPI. El doctor Pitón ejerce la atención primaria además en la clínica Brigham and Women's South Huntington, una práctica de atención primaria comunitaria basada en equipos en Boston que ayudó a fundar en 2011. Es profesor asociado de Medicina y Política de Atención Médica de la Escuela de Medicina de Harvard y en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan. Actualmente es miembro del Consejo Asesor Nacional para la Investigación de la Atención Médica en la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica en los Estados Unidos y es miembro electo de la Academia Internacional de Calidad y Seguridad. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor Asaf. Por favor, adelante. Well, thank you very much for the very kind introduction, and I'm so pleased to be here with you all. You know, one of the wonderful things of going later in a presentation is, especially with such a wonderful group of colleagues as yourselves, is that much of the important things that I was going to say have already been said. So my job is really to say, yes, I agree, and offer a few perspectives based off of my work, both as a primary care doctor and work with PHCPI and work in government and work with many countries across the world. What a perspective, and I really believe that it's a converging perspective. I think that our knowledge and our implementation of effective primary healthcare strategies is converging around the world, and that's exciting because, as the previous speaker said, it has taken a disastrous global pandemic. It has taken this terrible virus to show us what we already knew but didn't quite know inside, which is that health is created across sectors, and that the foundation of any strong health system is its ability to integrate between healthcare and public health, and its ability to have a strong foundation in primary care. So those are my main thoughts encapsulated, and what I will try to do in the next maybe 8 minutes, because I know that time is short and I know that you have some wonderful panelists coming, is really to move from this global view of a primary healthcare perspective, one that, again, I think that Colombia
articulates beautifully in your laws and in the current ministry plans that look at primary health care not just as primary care, the provision of care at the clinic level in communities, but also as a set of intersectoral and multi-sectoral policies and actions that help to bind together the essential provision of primary care and public health services with an environment of laws and private and public sectors that make it possible to empower people and communities to improve their health. So if that is the shared definition of what primary health care would be, then what is primary care? And I would argue that far from being simple services and very basic services, kind of that many people might have thought in the past that encompass primary care is actually a set of interlinked, connected functions. The provision of these functions determines and dictates the success of a healthcare system. The ability of people to have a first contact point of access for people-centered care that meets their needs when they need it, as was said earlier, care that is comprehensive, care that is continuous over their lifespan and that walks with them in their journey to create health, care that is coordinated across layers of the health system and between public health and healthcare, and care that is accessible for all. That is not only something that sounds good on a piece of paper, that is actually what the evidence shows across the world and over decades of research. And trust me, and you've reviewed and produced some of that research, and I had the opportunity on a National Academy of Medicine panel in the United States to just look at this updated evidence for our report, the first in 25 years on primary health care, and it found what you already know. Primary healthcare systems are the focal point and the center point for any effective health system. There is no effective health system without an effective primary healthcare system. And that investments in primary healthcare are the only part of a health system. They're the only investments that actually produce equity, that increase life expectancy at a population level, and that improve outcomes regularly. It's not that other parts of the healthcare system aren't important. Of course they are. You know that, I know that. But it's if you're willing to tailor and to make most important your investments and you want to produce equity, improve life expectancy, improve outcomes, you invest in primary care and primary healthcare first. And so the benefits are well documented. You know them not only around high quality universal health coverage, improving health, improving services, but also as a mechanism for early warning mechanisms and also later response mechanisms for resilient, effective health system response to a pandemic, as well as the empowering community ability to produce better community health for all populations, not just those that have financial risk protection or access to high amounts of money. Now, one of the wonderful things that we've been able to do, and Jeremy, who you heard from earlier, and other members of this international initiative, this PHCPI initiative, that's really meant to gather multilateral stakeholders with country stakeholders and the best evidence to come together around understanding country level performance and improving it, is that we've been able to really boil down what are the elements of effective primary health care system transformation. And we have been able, in English at least, to boil them down to 5 S's and 5 M's and 5 C's. So elements of how we think about space, where primary healthcare is produced, how systems are organized, orienting and having enough staff to capacitate those systems, having enough stuff to make sure that that's available, and then making sure that disease surveillance is there to orient the system.
But the mechanisms, and this is where I want to focus my last few minutes, the mechanisms for how we produce those elements, those functions of high quality primary healthcare that I just laid out earlier, the mechanisms are through things that I already see you working on in Colombia. They are through the availability and improved training of multidisciplinary teams that are well motivated, not just through financial mechanisms, but through intrinsic mechanisms. They are well managed and supervised. They have access to the right measures, and they monitor those measures to improve outcomes. Those are the basics. Those are the basics that we see and I see already happening and being translated within Colombia. But let's get one level more specific, more granular, from theory to practice, because we in primary healthcare, while we understand theory, we are people of action. We are people of practice. We are people who think about what are we going to do next week to improve the care of our communities. So we really think about these 4 domains that the PHCPI, vital signs profiles, these ways of measuring primary healthcare systems in both simple and in-depth ways that we think about how we understand whether enough spending is prioritized, whether there is low out-of-pocket expenditures, whether there are adequate staff and facilities and supplies, whether there's good governance and effective management, whether the performance is adequate, equitable, and appropriate, and whether services are effectively covered to produce overall better outcomes. And so when we look at how this is produced, we have been able, and one of the great privileges of being part of this work is to look all over the world and look to find case studies. And, cases are not recipes. They're not simple, look at the menu, look at the ingredients and reproduce in your health system. No, they are actually, they generate not recipes, but directions and lessons and ways of thinking about how to reflect them in your own strategy. And I already see it reflected in your own strategies. And so we've collected over 24 of these cases, gone in depth with our partners. You can see them at the website below, that really offer ideas of how to get through difficult parts of health strategy and primary healthcare system improvement. And so I offer that to you, and also offer to you lessons learned from a separate World Bank global study that really, I think, touches upon these next phase that you're in of how do we make real and make sustainable, excellent innovations that might happen in regions or districts or might happen for a few years. Well, we had the opportunity to work on this together with colleagues from all over the world to harvest the learnings from 22 cases down and distill them into 8 elements of integration. And I really would offer to you that integrated healthcare, integrated primary healthcare systems is one of the key directions, is one of the key parts of moving from innovation to sustainability, because we understand, as the previous speaker said, that the intersectoral nature of health in creation and health improvement requires not just that systems are improved in one part of the system, in one vertical portion of the system, in one clinic or one health system, but really across the system. So these are 8 principles, moving from having a first point of contact to multidisciplinary teams that care for communities, having PHC integrated both vertically across the healthcare system and horizontally between public health and other parts of health creating systems, using electronic capacities and e-health in a more effective manner, making sure that pathways and referrals to integrate the journey for the average patient and for the high-risk patient, and then having measurement standards and pathways to
make sure that we understand how performance is created and whether it's equitable, and then certification standards. These are 8 core areas. We, of course, in the last 1 or 2 minutes don't have a lot of time to go into any deep depth on them, but let me offer you just a little bit of reflection on each of them, and I promise to go really fast. You know, we've talked about the fact that primary healthcare systems have to be a first point of contact for the majority of people's needs. That means that they need to know who they care for. They need to stratify their services for those at highest risk. And you can see a risk stratification method that was used in one of the case studies. They have to have robust referral mechanisms, and they have to be able to be accessible to all people in the community, not just those with wealth and those with access. Multidisciplinary teams have to be trained and be motivated and be available to provide integrated care. And as the earlier speaker said, not just about people in white coats, excuse me, like me, but people all across the spectrum of health services, from the community health worker, excuse me, to the nurse, to the pharmacist and others, to make sure that everyone's needs are met. This care must be integrated across different dimensions of promotion, of prevention, of acute curative care and chronic rehabilitation care, as well as palliative care. And here are examples unearthed from countries like Norway, in which in some cases, one can even co-locate these services. But even when they're not co-located, the orientation of a healthcare system and a primary healthcare system has to be to this comprehensive view, and not to the narrow view of only a few acute diseases or acute chronic diseases, but really to the full spectrum of needs to meet the needs of a community. And as Jeremy said earlier, not just to meet demand, but to generate demand into primary healthcare by providing high quality services. Then this horizontal integration across the spectrum needs to be met with a vertical integration across the layers of the healthcare system, so that the journey of the patient from primary healthcare to specialty care to the hospital and back needs to be seamless and needs to exist across a continuum that's informed with information and coordination, and cannot just be experienced as fragmented, broken care like it is so often for so many across the world. Information technology and e-health is a key tool, and we are seeing innovations every day in this area. But remember, and we often make the mistake that we think of information technology as the goal, but it is only part of the road. It isn't the goal in and of itself. It's a tool for the goal. The goal is integrated health across public health, layers of the healthcare system. And information flow is key, but the production of that information is only in service of the larger goals, and has to be done with community members and by enabling them to own their own information so that they can be empowered to produce health with their healthcare team. We know, and this is examples from places like New Zealand, that when primary healthcare starts to integrate with specialty care, starts to integrate with hospital care and with rehabilitative care, that clinical pathways in which the combined force of different members of the healthcare system can come together, agree upon a pathway for a condition like malaria, a condition like diabetes, a condition like a certain type of cancer, and then practice in a standardized way adapted for the community, we know that that system produces better outcomes. But it can only produce better outcomes, as these examples show from the US on the right and Costa Rica on the left, if effective measurement systems that reflect national standards, priorities, and financing move all the way down and cascade all the way down using effective feedback loops and information flow
to the local level and then back up. The strength of the information capacity, its ability to tell accurately the story of the performance at the small micro level community area, as well as at the regional level and the national level, that is a critical capacity that allows a healthcare system to be agile, to be adaptable, and to invest in the areas that are most needed, especially during times of crisis and pandemic. And finally, one of the ways that primary healthcare can be a point of accountability is by using the tool of certification and standards carefully and effectively, not overburdening already busy teams with too many standards, but making sure that those management training and workforce standards exist at the practice level and at the regional level to hold primary healthcare accountable for helping to create and improve the population's health. These are all very brief learnings, and I know I have also gone a few minutes over, but I really thank you for your time and welcome any future emails or correspondence. Thank you so much. Muchas gracias, doctor Asaf, por tan importante presentación en donde quedan mensajes muy claros sobre los principios de pensarse la atención primaria, desde luego con una robustez desde la base de los sistemas de salud, pero también con esas conexiones con la salud pública. Resaltó también muy importante el hecho de innovar para asegurar sostenibilidad, y de hecho eso es parte de lo que PHCPI promueve, la innovación, y este espacio está para también compartir conocimientos y experticias. Más adelante, al final, les compartiremos una iniciativa que tiene ahora para este año PHCPI para Colombia con respecto a modelos innovadores de atención primaria en salud. Y nos deja un mensaje claro también frente a la necesidad de medir estas acciones que permitan retroalimentar y poder perfeccionar, fortalecer a futuro estas acciones de atención primaria en salud. Muchas gracias, doctora Asaf, de nuevo. Voy a dar paso a continuación al panel, quien estará moderado por el doctor Oscar Bernal. El panel se titula Características de los modelos innovadores de atención primaria en salud en Colombia. El doctor Bernal es miembro del equipo facilitador de PHCPI, el Banco Mundial, consultor en atención primaria y redes integradas en salud para el Banco Mundial. Ha trabajado en más de 20 países en África, Asia y América Latina, y profesor de la maestría en salud pública en la Universidad de los Andes. Doctor Oscar Bernal, adelante, por favor. Muchas gracias, Luis Gabriel. Y pues lo primero es agradecer a nuestros tres panelistas que nos van a aportar con su experiencia y su conocimiento sobre cómo innovar en atención primaria en salud. Y voy, mientras vamos a hacer unas preguntas, dos preguntas a cada uno de los panelistas, y mientras hacemos estas preguntas y no las responden, ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat que intentaremos también incluir al final de esta sesión. Comienzo entonces con la presentación de los tres panelistas. Tenemos de un lado a la doctora Teresa Tono, ella es directora ejecutiva de la Organización para la Excelencia de la Salud Médica de la Universidad Javeriana, con maestría en salud pública y PhD en sistemas de salud, ambos de la Universidad de California en Los Ángeles. El doctor Juan José Rey, actual secretario de Salud de Bucaramanga, médico con maestría en epidemiología y especializaciones en servicios de salud y alta gerencia, fue secretario de Salud de Santander, profesor e investigador, fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, en donde además presidió la Sala de Desarrollo Profesional Permanente de ASCOFAME. Y por último, el doctor Carlos Humberto Tovar, director general Jave Salud, médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en administración hospitalaria de la Universidad EAN, especialista en medicina del trabajo de la Universidad del Rosario, máster en administración de la Pontificia Universidad Javeriana, con formación adicional en innovación, calidad, gobierno,
corporativo y juntas directivas. Es docente universitario y miembro de juntas directivas empresariales, gremiales y de calidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia en liderazgo de organizaciones de salud y en docencia universitaria. Le recordamos también colocar sus preguntas en el chat. Comenzamos entonces con las preguntas. Comenzamos una primera pregunta para la doctora Tono, que sería: ¿cuáles considera que son los atributos de un modelo innovador de atención primaria en salud para Colombia y cómo asegurar calidad en la atención a través de ellos? Doctora Tono. Buenas tardes a todos. Es un verdadero privilegio estar aquí en semejante compañía. Brevemente quiero enfatizar un punto, a pesar de que son muchísimos los que se han mencionado, que realmente son fundamentales. Pero de todos ellos, el que quiero enfatizar que es fundamental para Colombia es la capacidad de efectivamente ofrecer atención de calidad que sea integral. Porque sabemos dar muy buena atención en muchos niveles y sabemos entregar muchos de los elementos que se han mencionado, pero no los integramos. Si hay algo que tiene nuestro sistema y que es particularmente doloroso observar en el nivel primario, en toda la atención primaria y no solo en la salud pública, es su fragmentación. Lo que yo haría para que fuera realmente innovador el modelo en Colombia sería desfragmentar, integrar tanto vertical como horizontalmente, como mencionaba el doctor Pitón. Muchas gracias. Vamos a pasar a una pregunta para el doctor Rey. ¿Qué acciones resultan innovadoras para optimizar la coordinación y continuidad del cuidado de la salud de la población desde un enfoque sectorial e intersectorial y a partir de la visión amplia de la APS contemplada en la Ley 1438 del 2011? Doctor Rey. No le está funcionando el micrófono. Si se lo pueden activar. Ya, perfecto. ¿Me escucha? Perfecto, doctor. Sin problema. Muy bien. Saludándolos también a todos. Muchas gracias por esta invitación. También me siento muy privilegiado de estar en este escenario. Un saludo a mis compañeros de panel. Pues bien, yo quiero exponer desde la experiencia de un ente territorial, desde lo local, lo que nosotros en estos también casi 30 años de desarrollo de un sistema de salud hemos visto desde nuestras ciudades. Bucaramanga, ciudad capital del departamento de Santander, con más de 600,000 habitantes. Desde las acciones que resultan innovadoras, yo quiero mencionar y enunciar 4 elementos que me parece son muy importantes para optimizar la coordinación y continuidad del cuidado de la salud. La primera de ellas, relacionado con este reto de la intersectorialidad, es la experiencia que hemos tenido en la formulación e implementación de políticas públicas. Y no digo políticas públicas en salud, porque hay una gama de formulación de políticas públicas en el ámbito social. En mi ciudad ha sido muy interesante, porque desde su formulación hemos sido muy incluyentes. Hablamos de políticas públicas para población en condición de discapacidad, víctimas, adulto mayor, habitante de calle, mujer, equidad de género. Pero lo importante e innovador de esto es que es un escenario realmente muy importante para sentarnos con los otros sectores, con las instituciones. Se requiere un esfuerzo de diálogo muy grande. Hay que aprender a dialogar para generar esa intersectorialidad. El segundo elemento que se ha nombrado también ya acá y me parece que es muy sustancial es la salud digital centrada en el ciudadano. Va a ser fundamental que nosotros aprovechemos el desarrollo tecnológico. En Bucaramanga tenemos una experiencia de un observatorio de salud pública que no solamente se centra en lo tradicional de salud, sino que ha incorporado información del entorno ciudadano para la toma de decisiones. El otro elemento que me parece a mí súper innovador en atención primaria en salud es una joya que creo que tenemos en Colombia y que vamos a desarrollar, que es una innovación de proceso que son las rutas de atención integral en salud.
Yo sostengo que la promoción y la prevención, que es el énfasis también que se hace en atención primaria en salud, con esa orientación familiar y comunitaria, se ha ahogado de alguna manera en las turbulentas aguas de la economía de mercado, de la compraventa de servicios, etc. Estas rutas nos dan una guía muy importante, pero tenemos que prodigarles un adecuado escenario administrativo, financiero. Hace poco, por ejemplo, sacamos un decreto en nuestro país donde se privilegian que si usted está en una ruta, pues hombre, elimínenle barreras, no le pidan autorizaciones, etcétera. Pero tenemos que seguir desarrollando una verdadera batería de incentivos para que el talento humano que se desarrolla en estas rutas, que presta sus servicios, se sienta bien remunerado, dignamente tratado, y obviamente nosotros podamos en eso avanzar. Finalmente, en esta pregunta, me parece que es muy importante rescatar algo que hicimos muy bien hace 40 años y que lo hemos abandonado. Es la figura comunitaria y especialmente aquellas personas que tienen una vocación decididas a la salud pública. Esas personas nosotros tenemos que, desde diferentes sectores y especialmente de la academia, entrenarlas, cualificarlas, darles un sitial en la comunidad para que sean un factor muy importante de integración horizontal con las comunidades. Hay que rescatar la figura del promotor de salud comunitario y darle el realce que se necesita en ella. Muchas gracias, doctor Rey. Pasamos a una pregunta para el doctor Tovar. ¿Qué canales representan una innovación para fortalecer el acceso a los servicios de APS, considerando las particulares características de nuestro país? ¿Qué aportes ofrecen la telesalud, la atención telefónica y la atención domiciliaria para mejorar el acceso a los servicios de salud? Doctor Tovar. Oscar, muchas gracias. Un cordial saludo para los organizadores y sin duda un placer tener aquí a Teresa a mi lado. Le mando un abrazo enorme y al doctor Juan José felicitarlo además por toda su labor territorial. Estas son las personas que realmente saben de atención primaria en el país. Antes de referirme específicamente a los canales de acceso, yo quisiera hacer algunas reflexiones muy generales sobre atención primaria en Colombia y parten de la misma reflexión que hacía el doctor Bermond en su presentación. Hablamos mucho de la ley 1438. La ley 1438 tiene 11 años en Colombia. Estamos en un déficit profundo de su reglamentación, de cómo lo vamos a masticar y a implementar. Hay unas definiciones supremamente claras, no solo en atención primaria, sino en redes. Después recibimos el MIAS, sin duda una iniciativa supremamente valiosa para el país, y posteriormente aparece el MAITE como un reconocimiento de que este tipo de iniciativas tienen que nacer de los territorios, no puede ser de un modelo único a nivel nacional porque cada territorio tiene unas particularidades. Y nos enfrentamos en unos conceptos muy interesantes que ojalá algún día los podamos debatir en otro escenario, y es la viabilidad de un modelo real de atención primaria en un sistema de salud como el colombiano, donde hay una serie de intereses y de dificultades para implementar una estrategia de atención primaria, porque uno escucha hablar al doctor Bermond, a todos los conferencistas anteriores, y hay un concepto que es fundamental, que yo no lo he podido conocer en otro sistema de salud, que es la atención primaria y el concepto de territorio. Si nosotros no podemos abordar territorios y comunidades por diferentes temas de un modelo de salud, es muy difícil implementar estrategias reales de atención primaria en comunidades virtuales. Las comunidades son naturales y ahí es donde quería caer en términos de acceso a los servicios de salud. Y es que en Colombia no nos hemos podido poner de acuerdo ni siquiera qué es atención primaria en salud. Si hablamos de que atención primaria es promoción y prevención antes de un evento adverso, llamando enfermedad un evento adverso, cuando claramente es un proceso natural de la evolución en el ser humano, pues caemos en una esquina de la definición. Otros hablamos más de cuidado primario ambulatorio, otros hablamos ya de atención primaria modificada. Entonces tenemos que primero unificar algunos criterios. Y segundo, entender las comunidades, las necesidades del individuo, y esa pirámide de riesgo es fundamental para hablar de canales de acceso o de innovación en canales de acceso. Los canales de acceso tradicionales se deben mantener, la presencialidad para la prestación de los servicios de salud, el acceso telefónico. Hoy
ya se volvió normal dentro del sector salud el autoagendamiento de servicios, donde el paciente entra a una página web y simplemente accede a la programación de unos servicios de salud. Pero sin duda tenemos que ir adaptando el acceso a los servicios de salud a las realidades de las comunidades. Y es fundamental que el sistema de salud salga a buscar a la población para poder hacer gestión de riesgo real en esa pirámide de la que hablábamos. Los pacientes de alto riesgo tenemos que salir nosotros a buscarlos, a gestionarlos, a acompañarlos en su proceso de recuperación de la salud o de mantenimiento de su estado de salud. Sin duda toda la tecnología, los chatbots, digamos diferentes tecnologías que van apareciendo para el acceso creo que son fundamentales, pero también tenemos que ir a buscarlos en los escenarios reales de la población, en los colegios, en las universidades, en las empresas. Cuando implementamos estrategias y vamos a hacer actividades educativas en un colegio o en una empresa, si trabajamos con un asegurador en particular, entonces solo podemos hacer intervenciones para los afiliados de ese asegurador, pero no para otros de otro asegurador. Eso no tiene sentido. La territorialidad y el manejo de comunidades en la atención primaria es realmente una gran necesidad. Y por eso en la presentación del doctor Vermont, alguna vez tuve la oportunidad de hacer una conferencia que se llamaba como la esperanza de que la pandemia sea el gran reformador del sistema de salud en Colombia. Y él pasa de la 1438 a contarnos los decretos que surgieron y toda la estrategia durante la pandemia, donde sin duda se lograron unos resultados increíbles. ¿Por qué? Porque el liderazgo fue un liderazgo de los entes territoriales y del ministerio articulando todas las acciones. El ministerio y el Estado fue el que tomó el control de las unidades de cuidados intensivos en el país y decía, independientemente del asegurador, yo voy a remitir los pacientes a las unidades de cuidados intensivos y después los trámites administrativos miraremos cómo se solucionan. Lo mismo debería hacerse desde la atención primaria. Independientemente, paciente diagnosticado tempranamente de cáncer, independientemente de su asegurador, debería tener esa ruta de atención y después nos encargaremos de los temas administrativos. Esa mujer en estado de gestación que es identificada en unas condiciones de riesgo, entra en una ruta de atención predefinida en unas redes establecidas y después miraremos los temas de aseguramiento y de pagos, cómo funciona. ¿Por qué funcionó el sistema de salud de Colombia durante la pandemia? Porque el ministerio tomó las riendas de la operación, le entregó poder y autoridad a los entes territoriales y todos los actores tuvimos que bailar bajo el mismo ritmo. Pero implementar atención primaria en salud en una fragmentación, como muy bien lo planteaba Teresa, que es la que vivimos en el sector salud, es realmente difícil. Entonces, como conclusión, yo creo que los canales de acceso tienen que ir evolucionando en el marco de una estrategia de gestión de riesgo, pero también en el numeral 4 de la diapositiva del doctor Vermont de los hitos de la atención primaria en salud, que decía la adaptación del sistema de salud. Yo creo que si no adaptamos el sistema de salud, hablar de atención primaria en Colombia es realmente difícil. Muchas gracias. Vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas. Les pediría unas respuestas muy cortas por temas del tiempo y regresamos a, pasamos al doctor Rey. Con el doctor Rey, la pregunta es, ¿cómo generar un adecuado balance entre la concentración de servicios de atención primaria en salud en un solo centro versus la distribución de los mismos en varios centros con el fin de brindar una atención integral? Doctor Rey. Ya, perfecto. Ya me volvieron otra vez a dar acceso. Muy bien. Bueno, cuando yo escuché, cuando leí en la pregunta el adecuado balance, lo primero que pensé es una reflexión sobre un desequilibrio grande que se está dando, pero especialmente en la oferta de prestación básica de esos prestadores primarios y en la oferta de prestación y el gasto en salud de la atención complementaria. Definitivamente, esta evolución del gasto médico ha llevado cada vez más a que la atención básica se convierta prácticamente en un gasto marginal. Y eso es muy delicado. Y no hay, de una manera proactiva, cómo nosotros vayamos a lograr que ese desequilibrio se balancee.
definitivamente el modelo curativo nos está ganando la batalla y se está convirtiendo cada vez en algo más hegemónico. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? ¿Cómo generar primero un balance entre esa atención básica? En ello no podemos nosotros abandonar que seguimos y tenemos que estudiar los costos y el gasto en salud que requiere esta atención básica, esta prestación de cuidado primario y privilegiarla. Ahora, si existen unos costos donde decimos, si vamos a hacer la agenda como debe hacerse y con calidad y con una dignificación del talento humano, pues nos cuesta tanto, pues vamos a buscar la manera de que esos recursos se puedan también eficientizar. Hay elementos de orden innovador utilizando tecnologías. Muchas de las rutas están hechas sobre también salud basada en la evidencia. Podemos tecnificarla. Muchos de los procesos y actividades e intervenciones no tenemos que hacerlos dándole tanta protagonismo incluso a los médicos, sino podemos también darle otra vez también a los técnicos, a los tecnólogos, a las enfermeras, un protagonismo que nos permita también alivianar en gran medida los costos de ese sistema de atención básica. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que en esta fragmentación, que realmente sí es una captación, Teresa, que tú haces interesantísima, nosotros tenemos que avanzar y priorizar en nuestra agenda de salud digital la historia clínica compartida. Colombia apenas está empezando a desarrollar este elemento que va a ser muy importante porque yo puedo tener varios centros de atención. La atención complementaria posiblemente se tenga que buscar en centros altamente especializados, pero en la medida en que yo pueda sentirme como en el sector financiero, en un solo banco, a pesar de que yo puedo ir a múltiples oficinas, eso va a generar un proceso de defragmentación en la atención y una continuidad en la atención. Creo que tenemos que apuntarle por sobre todo a esos elementos. Muchas gracias. Vamos a pasar a otra pregunta para la doctora Tono, y es cómo lograr una transformación del cuidado primario de la salud hacia una atención centrada en la persona. Doctora Tono. Gracias, Oscar. Esa es una pregunta directo al corazón. Así es. Gracias a todos porque todos los caminos nos llevan a Roma. Se trata de las personas, se trata de la salud de toda nuestra población. Cuando hablamos de atención primaria en salud, y aún siendo salubrista, yo he tomado la decisión de salirme del término de salud pública, porque es que se trata a veces de una confusión donde aparece la palabra de lo público como con una denominación y comienza a ponernos unos rótulos. Quiero volver entonces es la salud de todos aquellos que están en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Centrar el sistema de salud en esas personas, en esa comunidad, en esa sociedad, es realmente lo que se trata nuestro trabajo en el sistema de salud. Nosotros trabajamos es para que esas personas regresen a aquello para lo que viven, ¿sí? Somos un medio, no somos un fin. Todo el sistema de salud, todos los que trabajamos en el sector, en todos los diferentes niveles de entidad, público-privados, prestadores, etcétera, tenemos como objetivo es atender esa expectativa y esa necesidad. Y la herramienta fundamental es la atención primaria en salud, entendida como la mejor manera de responder a esa expectativa, porque es que es en la atención primaria donde existen los elementos que realmente permiten que se centren en la persona. Es el sitio perfecto para la comunicación efectiva. En el nivel primario, que no es necesariamente el básico, lo comparto. Que es totalmente intersectorial, lo comparto. Es donde las personas hablan con sus pares, ¿sí? Como decías tú, Juan José, es donde trabajan en la comunidad,
es donde viene el vecino, es donde viene el trabajador de la esquina y nos dice cómo es que tú lo ves, cómo es que tú lo sientes, y realmente se comunica y se entiende. Eso que en el sistema de salud tenemos tan difícil, y es preguntarle a la persona qué es lo que a usted le importa, qué es lo que a usted le interesa. La comunicación efectiva es de doble vía. La comunicación efectiva nos lleva al segundo elemento fundamental que tenemos que tener en el sector, que hace que sea centrado en la persona, y es la toma de decisiones compartida. En la atención primaria en salud es donde está la oportunidad también, la primera, la de partida, de que en ese modelo de atención que escogemos, sea el RIA, sea el que sea, el modelo de práctica, pero claramente un modelo que sea medible, que sea basado en evidencia, que esté estandarizado. En ese modelo existe entonces un espacio mucho más grande, sobre todo en el nivel primario del de verdad, de que la persona exprese y se le ofrezca la decisión de aquello que va a llevar a satisfacer la expectativa de vida que tiene esa persona que acude al sistema y para la cual ojalá el sistema va a buscarlo, ¿no es cierto, Carlos Humberto? Para realmente atender eso. Y por último, es en la atención primaria donde se da el elemento más importante de todos, aunque estos tres elementos se tienen que dar en todas partes, ¿no? Y es la empatía. ¿Está de moda el término? Sí, pero yo quiero adoptarlo con pasión. Y es que empatía es realmente ponerse en los zapatos del otro. Empatía es realmente entregarnos para poder servir. La atención primaria es el espacio perfecto. Yo me imagino en atención primaria siempre esa oportunidad maravillosa de podernos sentar, a abrir el corazón y recibir en nuestro corazón lo que el que está enfrente en una condición absolutamente desigual, ¿sí? Y realmente dar de vuelta. Y están desiguales porque tienen una necesidad que no saben expresar, porque no tienen el mismo nivel educativo, porque la desigualdad nos plaga. Y ese es el momento en que realmente la atención primaria es totalmente innovadora y le responde a las personas. La atención primaria no puede ser lo que le damos como unos servicios básicos, ya se ha dicho, a las personas que llegan al punto que hay en la comunidad porque no tienen acceso al especialista, porque el sistema o los recursos no se los permiten. La atención primaria es el punto de oro para realmente darle a las personas aquello que como sociedad nos comprometimos a darle, y es atender sus expectativas. Y los dejo con la reflexión de que para eso es para lo que existe toda nuestra sociedad, para hacer eso, para entregar aquello que las personas necesitan, no lo que nos soñamos nosotros. Muchas gracias, doctora Tono. Y la última para preguntas para el doctor Tovar. ¿Cuál es el rol de las redes integradas de atención primaria en salud para fortalecer la eficiencia del sistema de salud colombiano y cómo lograr un adecuado involucramiento de las comunidades en la planeación y seguimiento de los servicios ofrecidos por estas redes? Doctor Gracias, Tovar. Oscar. Yo creo que las redes son la única forma en que la prestación puede romper esa fragmentación de la que estábamos hablando. Un trabajo articulado entre instituciones, profesionales, aseguradores, todos los actores del sistema, el ente territorial, articulado en lo que plantea Teresa, que creo que es el mensaje más valioso, y es el articulado en las necesidades del paciente, en lo que el paciente siente que necesita para el cuidado de su salud. Ese trabajo en red que supere todos los trámites administrativos en los que nos encontramos hoy en día en el sector
que realmente esté centrado en las necesidades del paciente. Es la única forma como vamos a poder romper esa fragmentación. Pero esas redes las tenemos que construir con unos principios fundamentales como los que hemos venido hablando sobre la territorialidad, sobre la cercanía de la comunidad, sobre estar cerca donde la persona vive o donde la persona trabaja o a la comunidad donde se desenvuelve el ser humano, y no unas redes únicamente construidas desde un punto de vista tarifario y de mercado, como lo hablábamos en algún momento. Esas redes, que yo lo plantearía como unas redes generadoras de valor, y ahí nos vamos a la definición de generación de valor, de responder realmente a las expectativas que le importan al paciente, y entendemos el concepto de medir los costos del ciclo completo de la atención y no el costo de una actividad individual, es donde las redes pueden llegar a generar valor. Esas redes cobrarían una fuerza muchísimo más grande si en su construcción hay una participación de la comunidad, donde la comunidad en su libre derecho pueda escoger dónde quiere ser atendido. Yo quiero pertenecer y que me atiendan en esta red porque ahí me siento bien, porque ahí siento empatía de cada uno de los profesionales hacia mis necesidades, y donde además sé que en esas instituciones que están incorporadas dentro de la red voy a obtener resultados superiores en los desenlaces en salud. Si trasladamos ese concepto de generación de valor a la generación de valor desde una red, creo que es el pilar fundamental, no solo para obtener mejores resultados, sino para poder responder a esas necesidades que el paciente tiene. Y de ahí, simplemente para cerrar la pregunta, quisiera caer en algo que mencionó el doctor Juan José y que Teresa fue muy clara en el tema. Además, doctor Juan José, usted que tiene experiencia en Ascofame, se puede imaginar el escenario que alguna vez les dije en una conferencia en Ascofame, que el sistema de salud teníamos que desmedicalizarlo. Nosotros no podemos seguir dependiendo de los médicos para obtener los resultados que queremos en términos de atención primaria en salud. Necesitamos no solo fortalecer la formación del talento humano pensada en atención primaria en salud y que dejemos de formarnos en hospitales de alta complejidad únicamente, sino también pensar en los roles que deben jugar las enfermeras y otros tipos de profesionales de la salud y técnicos y tecnólogos dentro de la estrategia de redes, porque esa figura del gestor del cuidado de la salud, esa persona que le hace el acompañamiento a la persona, que se sienta a escuchar las necesidades del paciente, no puede ser un médico en nuestro sistema de salud, y creo que ningún país en el mundo pudiera financiar una operación donde hoy la normatividad obliga al médico a cumplir unas cosas que no las sabe hacer bien y que con seguridad las haría muy bien otro tipo de profesionales. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Hay varias preguntas, las responderemos por escrito y estarán en la página de Salud y Derecho, y le doy la palabra a Luis Gabriel Bernal. Muchas gracias, doctor Oscar, a nuestros panelistas por tan interesante discusión. Yo quiero pedirle a los asistentes nos concedan unos minutos finales para el cierre, donde les vamos a hacer una gentil invitación. En este momento voy a compartirles pantalla. Como ustedes lo escucharon, PHCPI, la iniciativa de medición del desempeño de la atención primaria en Colombia, viene adelantando acciones desde hace varios años para fortalecer la medición y la implementación de la atención primaria, y en este sentido, durante 2022, partiendo de esta discusión inicial y con la promesa de tener encuentros virtuales mensuales donde hemos reunido aquí, tenemos cerca de 100 personas que son actores claves de la atención primaria en salud en nuestro país, y hemos debatido frente a las características de los modelos innovadores de atención primaria en salud. Queremos abrir o invitarlos a participar en una comunidad de práctica precisamente sobre modelos innovadores de atención primaria en salud en Colombia, cuyos objetivos serían promover y desarrollar una comunidad de aprendizaje colaborativo sobre este tema entre los actores claves, promover aprendizajes conjuntos orientados a la acción que conduzcan a la adopción de prácticas exitosas en atención primaria en el país. En estos encuentros tendríamos presentaciones de experiencias exitosas de prestadores de servicios de salud, de aseguradores, de comunidades, de sectores sociales que hacen y contribuyen a la atención primaria en salud.
y esperaríamos obtener resultados tales como el aprendizaje colaborativo robusto entre actores del sistema de salud y de otros sectores que estén afrontando retos similares para fortalecer y medir la atención primaria en el país, oportunidades para acceder al conocimiento técnico y experticia de expertos nacionales e internacionales en atención primaria que estaríamos convocando e invitando a nuestros encuentros, la facilitación técnica por parte de un equipo de facilitadores de PHCPI y el acceso a actualizaciones periódicas con la síntesis de los aprendizajes más relevantes, recursos y documentos técnicos de interés, y solo con el fin de fortalecer el quehacer cotidiano de cada uno de ustedes, de sus organizaciones, de sus equipos, donde estén, para mejorar la atención primaria en salud. De hecho, de esta sesión esperamos tener en el sitio de Salud Derecho un documento que recoja los elementos más relevantes discutidos aquí, y así lo haríamos con cada uno de los encuentros que tengamos. Esto se trata de compartir conocimiento de implementación y agilizar ese tránsito, esa transferencia de conocimiento que todos ustedes tienen, y podemos ponerlo aquí a disposición del que lo necesite. Esta comunidad estaría centrado en las necesidades del paciente, del actor que está aquí con nosotros, que está ya en sus comunidades, la necesidad de aprendizaje que tenemos todos para poder implementar. Y además esta comunidad pues se basaría en un aprendizaje por pares, en el conocimiento de experiencias exitosas nacionales, en la difusión de recursos de aprendizaje y el acceso a conocimiento técnico y experticia. Hemos mencionado que el sitio web de Salud Derecho, aquí ven saludderecho.net, es allí donde ustedes pueden acceder a información relacionada con atención primaria en salud de PHCPI, del Banco Mundial, y sobre cobertura universal en salud. Y aquí en el chat vamos a dejar un breve video en donde se les indicará cómo registrarse. Los invitamos a registrarse a Salud Derecho, y allí van a encontrar una indicación de cómo acceder a los recursos de esta comunidad de práctica de atención primaria, modelos de atención primaria, en donde estaremos colgando recursos. Los recursos que el Banco Mundial ya ha desarrollado ya están allí dispuestos, los pueden consultar, y será un medio para que la comunidad de práctica pueda también encontrarse y relacionarse. Así que es una invitación muy especial para todos, y esperamos pronto también darles a conocer otras actividades que estaremos desarrollando en esta comunidad de práctica. Sin más, yo quiero agradecer su paciencia, su interés, a todo el equipo de colaboradores de PHCPI, de equipo técnico que nos colaboró con el webinar, y desde luego a nuestros panelistas, a nuestros conferencistas, invitados nacionales e internacionales, y al Ministerio de Salud que nos ha abierto las puertas. Esto es para el país, para el beneficio de todos, así que les deseo una feliz tarde y que podamos seguir sintonizados para fortalecer la medición y el desempeño y la implementación de la atención primaria en Colombia. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Con gusto.